Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presenta Radiograma. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600 9100 200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Y una de las legislaciones que se está trabajando con intensidad, y vuelvo a reiterar porque después de lo que sucedió con los carabineros en el sur del país, es lo que tiene que ver con la ley antiterrorista, que efectivamente existe, pero es inaplicable, y lo reconocen así todas las autoridades. Hoy se va a retomar la discusión de esta ley antiterrorista en el Senado. Está el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, esperando que se ratifique la aprobación de esta ley ahora en la sala. Mientras que desde las distintas bancadas apoyan el avance de la nueva normativa de manera transversal. Vamos a escuchar a Danilo Ormeño. Muy buenos días. Danilo. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Claro, hoy a las 16 horas la Sala del Senado justamente va a votar la ley antiterrorista, después de que, como lo informábamos oportunamente, la Comisión de Constitución justamente de la misma Cámara Alta aprobara una serie de indicaciones que fueron bastante dilatadas y que presentó finalmente el Ejecutivo, el Gobierno, a esta misma iniciativa. En particular, por ejemplo, las normas aprobadas el pasado martes por esta comisión fueron mantener la figura de terrorista individual, los también llamados lobos solitarios, en el entendido de que algunos atentados han ocurrido marcados justamente con el envío de bombas a exautoridades y que fueron cometidas por personas que actuaban en solitario bajo esa figura. Además, por ejemplo, se sumó una propuesta que presentó el gobierno al artículo 9 de esta ley respecto de la posibilidad de que el Ministerio Público pueda solicitar un sobreseimiento definitivo a quien pueda aportar información relevante a alguna investigación respecto a algún delito terrorista. Sin embargo, justamente el texto agrega que esta solicitud no podría concretarse en delitos que son de máxima gravedad, como es el caso de homicidios, femicidios, secuestro, violación y sustracción de menores. El gobierno ha valorado justamente la tramitación acelerada que tuvo después de este triple crimen que ocurrió en el sur de nuestro país. Justamente es por eso que la ministra del Interior, Carolina Toá, señaló en medio de esta discusión de que aquí se ha hecho realmente un esfuerzo, no solo porque salga adelante rápido esa tramitación, sino porque salga bien. Recordemos que el martes pasado, lo contábamos, se instalaba esta idea de que al acelerarse la tramitación podría afectar efectivamente el contenido de la ley. Lo han dicho los parlamentarios, esto lo estamos discutiendo hace muchísimo tiempo y hay bastante avance respecto al debate que se ha generado al respecto. En esa misma línea, el ministro de la Secretaría General de Gobierno, Álvaro Elizalde, valoró el avance del proyecto de la ley antiterrorista y dijo esperar de que esto se apruebe lo antes posible, también en el Senado. En particular queremos destacar el avance que hubo el día de ayer en la tramitación de la nueva ley antiterrorista en el Senado. Por tanto, hemos señalado que se requiere una ley antiterrorista para una democracia del siglo XXI con todos los estándares correspondientes. Ayer se ha dado un paso importante con el despacho por la Comisión de Constitución del Senado y esperamos que mañana el Senado la ratifique en su sesión de la tarde. Justamente, de recibir una buena recepción por parte de los senadores, este proyecto sería despachado a la Cámara de Diputados para continuar su segundo trámite. Para que nos hagamos una idea, la normativa antiterrorista está vigente y se promulgó el 16 de mayo de 1984 y tuvo su última modificación el año 2017. La antigüedad justamente de esta norma, más reciente, respecto a lo que ha ocurrido con el asesinato de estos 3 carabineros durante la madrugada del sábado, fueron los gatillantes para que finalmente los parlamentarios puedan aprobar lo antes posible esta ley que determine cuáles son las conductas terroristas y cuál es la manera de perseguir este tipo de delitos. Distintas voces del Senado ven muy probable justamente la aprobación de esta ley durante esta tarde. A las 16 horas comienza esta votación en el pleno de la Cámara Alta. El senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, proyectó una aprobación justamente de esta ley, mientras que su par de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, enfatizó la importancia de contar lo antes posible con esta nueva normativa.
O sea, claramente tiene ventajas que permiten aprobar, que es el pronóstico que yo tengo para la sesión de mañana en el Senado. Es muy importante que el país actualice las normas, actualice los estándares internacionales, efectivamente pueda también incorporar la inteligencia que se requiere para prevenir atentados terroristas y también desbaratar bandas que puedan estar cometiendo este tipo de delitos. También hay buenas expectativas, por ejemplo, por parte del senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, quien integra la Comisión de Seguridad, que también revisó este proyecto y dijo que lo más probable es que exista incluso unanimidad esta tarde para aprobar esta ley. Donde yo espero, y creo que así va a ser, va a tener amplísima mayoría, si no unanimidad, va a tener una amplísima mayoría de votos. Por lo tanto, la vamos a despachar a la Cámara de inmediato en el segundo trámite, donde esperamos también tener la misma respuesta. No solamente porque Chile hoy día necesita tener una ley antiterrorista, hoy día es absolutamente necesaria. Bueno, el senador de Renovación Nacional y coautor también de este proyecto de ley, Francisco Chaguán, llamó al gobierno a alinear a sus parlamentarios para aunar esfuerzos y finalmente esto se refleje en la votación de hoy. Algo parecido es lo que ha dicho su par de la UDI, Alejandro Kusanovich, quien afirmó que los cambios van en la dirección de poder recuperar la efectividad y eficiencia de esta ley y poder aplicarla. Hacemos un emplazamiento fundamentalmente al gobierno para que pueda contar con el respaldo de los parlamentarios de sus dos coaliciones oficialistas. Por lo tanto, los cambios que se están haciendo ahora es un poco recuperar la efectividad de la ley, el tener una ley fuerte y que tenga realmente castigo. De eso se trata y esperamos que esto se logre. Bueno, también hubo reacciones por parte de demócratas. El senador Matías Walker agregó que esta nueva normativa penal va a permitir de que exista mayor objetividad en las investigaciones del Ministerio Público. Lo ha dicho el Ministerio Público, hoy día es muy difícil para la Fiscalía probar el ánimo terrorista en la comisión de delitos. Tenemos que tener un tipo penal más objetivo, hacia eso avanza esta reforma legal que esperamos que se apruebe en el Senado, tal como hemos comprometido con la ciudadanía. Quien también integra la Comisión de Constitución es la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovich, quien resaltó que esta nueva ley va a permitir generar un nuevo marco para que los jueces apliquen esta ley con altas penas. Recordemos que el proyecto fue analizado por meses en la Comisión de Seguridad, que yo integro, y que hicimos un análisis muy detallado de todos los tipos penales, de las penas que se imponen. Aquí se impone un marco rígido al juez, similar a lo que ocurre en la ley Emilia, que hay un marco dentro del cual el juez se puede mover de manera tal que las penas realmente sean penas graves, acordes a los delitos terroristas que se están conociendo y condenando. Bueno, la comisión también aprobó el aumento de las sanciones, por ejemplo, para los funcionarios públicos que puedan cometer este tipo de delitos terroristas en el desempeño de su cargo. También una de las innovaciones del proyecto es que la ley permite que la Fiscalía pueda solicitar el traslado de las causas en casos especiales de alta complejidad previa a la autorización del Pleno de la Corte Suprema. Así que hoy va a ser muy importante lo que pueda definir la sala de la Cámara Alta. A las 4 de la tarde comienza esta votación, lo que podría decantar en que este proyecto pueda continuar su segundo trámite ahora en la Cámara de Diputados. Catherine Tomás. Danilo, ¿tú has escuchado algún mea culpa de aquellos que votaron por esta ley antiterrorista ineficaz? Alguien que dice, por último nos equivocamos, lo hicimos mal, porque por ahí se parte, cuando uno legisla y lo hizo mal para poder hacerlo bien después. ¿Hay algún reconocimiento de responsabilidad por parte de alguien o no? ¿Tú has escuchado algo? No, por lo menos no. En el reporteo que hemos podido hacer, el martes, por ejemplo, estuvimos en el ex Congreso, hubo bastante discusión, suspendieron los parlamentarios su semana distrital para retomar lo antes posible la discusión, pero por lo menos principalmente de los sectores de izquierda, que en su momento fueron bastante críticos con esta ley y algunos alcances también de la misma en la discusión y a propósito de las indicaciones que presentó el gobierno, pero ni autocrítica ni mea culpa, por lo menos es lo que marcan algunos sectores de la izquierda, que hoy día están bastante interesados en que esto pueda avanzar. Vamos a ver si eso finalmente se concreta hoy cuando se discuta y se vote finalmente hoy en la Cámara Alta. ¿Y qué reacción
han tenido los parlamentarios respecto de dichos de autoridades, por ejemplo, en relación a no legislar a matacaballo, no hacerlo en caliente, que es uno de los conceptos que también se ha utilizado? Muy bueno el punto, Caterín, porque el martes, cuando efectivamente regresaban los parlamentarios, comenzaban ya a discutir, lo decían, esto pasó justamente por la Comisión de Seguridad en enero, a principios de año, y pensaban ya que en marzo podría esto retomarse con acelerador. Sino que después de este triple crimen que efectivamente aceleraron y comenzaron a debatir. Se planteó la idea de que efectivamente podía existir una suerte de arrebato y poder lo antes posible aprobar. Ahí también la excusa que planteó en su momento Maite Orsini con la discusión de las RUF en la Cámara Baja, pero por lo menos se lo preguntamos a García Ruminot, al presidente del Senado, y él decía que en ningún momento la celeridad en la discusión y en la aprobación de estas indicaciones podría comprometer finalmente el contenido de los alcances de esta ley, que ya está muy analizada y el diagnóstico es bastante claro. Es lo que decía por lo menos el presidente del Senado, que descartaba que exista algún tipo de compromiso en los alcances o el contenido de la ley por el tema de la celeridad que ha existido en las últimas horas, más bien, para poder aprobar lo antes posible esta ley antiterrorista. Oye, pero a ver, esta ley está tramitándose hace no sé cuántos años ya, y resulta que no van a llegar a acuerdo en pocos días con un acuerdo que no llegaron hace tanto tiempo. O sea, al final es la muerte de los carabineros, de estos carabineros, porque habían matado a otros. ¿Es la muerte de estos carabineros lo que acelera todo? ¿Eso es al final? O sea, ¿se requiere que maten a alguien para que al final lleguen a acuerdo? ¿Ese es el acelerante? Da la impresión que sí, ¿no? Sí, absolutamente, y lo reconocen abiertamente los parlamentarios. El martes, cuando estuvimos justamente en el ex Congreso reporteando, conversando con algunos de ellos, cuando había recesos, salían, se les preguntaba y efectivamente eso lo reconocen abiertamente, que finalmente este triple homicidio, o sea, debe morir alguien, efectivamente, asesinar a funcionarios policiales para que finalmente puedan acelerar y despejar algunos ripios que habían en el debate, y esto se pueda despejar y hoy día esto se pueda votar finalmente en la Cámara Alta. Así que claramente eso es lo que se reconoce de los mismos parlamentarios, que es lo que gatilló de que le pongan pie en el acelerador y finalmente esto pueda ver la luz lo antes posible. Muchas gracias. Que estén bien, buenos días. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma.